Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 22 de septiembre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también se envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Vamos qué pasó el día lunes, donde acciones internacionales cerraron con ganancias en medio de débiles datos de mercado inmobiliario que soportan la estabilidad de tasa Fed. No obstante, el mercado sigue en esa zona de indecisión debatiendo si seguimos con ganancias ante la política monetaria expansiva en el mundo o nos preocupamos por el tema de desaceleración de China y los emergentes. Seguimos en esa zona de debate. De hecho, acciones locales retrocedieron en medio de toma de utilidad. Recordemos el rally previo. Y la fortaleza del dólar, bajo precio de los commodities, expectativa por decisión de tasas del Banco de la República. El mercado está bastante dividido después de los datos de PIB, con un 3% de crecimiento, pues el mercado dice la economía no está tan débil, la inflación sí está alta, podríamos subir tasa de interés, entonces el 50-58% de los analistas están ahora pensando que existe la probabilidad de que el Banco de la República suba tasas de interés, el otro permanece con la estabilidad ante los bajos precios de los commodities. Y los datos de vivienda del día de ayer en Estados Unidos, en septiembre bajaron de 5.59 millones de vivienda año a 5.32 millones de viviendas año. El mercado esperaba 5.50, 5.500.000 viviendas año. Estuvo por debajo de lo estimado, frenando un poco el dinamismo. Y recordemos que la Reserva Federal en su discurso hizo referencia a que el mercado inmobiliario está más débil que la recuperación del empleo. Así que quiere transmitir el crecimiento del empleo también a una mayor demanda de inmuebles. Eso ha hecho que la probabilidad se mantenga en 34%, no obstante, pues no hablaremos por ahora de tasa Fed hasta que no tengamos más noticias de la economía y sobre todo de China, cómo va el tema del crecimiento en esta economía, ya que una de las razones para dejar la tasa estable fue la desaceleración de esta economía, que es de las más importantes en el mundo. Así que por ahora no hablaremos mucho de tasa Fed, el tema es más desaceleración para el día de hoy. Recordemos que cerrando por debajo del 20 abriría la probabilidad ya de tener un mercado más tranquilo aún. Ayer se acercó, pero no lo logra. Si hoy supera los 22, quiere decir que seguimos en una zona de incertidumbre, de temor por parte de los inversionistas. Eso es lo que nos dice el VIX, el índice de volatilidad de las opciones del índice Standard Poor's 500. Y la volatilidad regresa. Acciones de la región presentaron un comportamiento mixto con avance en la mayoría. No obstante, iban ganando más terreno y se dieron. Aparte de esas ganancias, algunas lograron terminar con en cifras positivas, pero Japón presentó una fuerte caída, eso pese a que el índice de indicadores líderes en China crece 1% en agosto, superando el 0,9% del mes previo. El mercado está asustado, pero los datos económicos de China ya han empezado a darse un poco la vuelta. Recordemos que la producción industrial dejó de desacelerarse en la publicación de semanas anteriores. Simplemente el mercado viene con esa temor infundado por los comentarios tasa Fed, pero pues digamos que suele pasar. Me acuerdo mucho de la crisis del final, de la crisis de 2008 que se dio para marzo de 2009. Los datos económicos ya empezaban a mostrar alguna mejora y el mercado seguía cayendo. Después se dieron cuenta que no era de esa forma. Así que por ahora, pese a los datos económicos, la tendencia de los mercados es a la baja. En Europa con caídas de casi 3%, en medio de presión por bajos precios de los commodities y temor sobre el crecimiento de los emergentes. En lo que se enfoca ahora el mercado es, bueno, los emergentes son importantes para el crecimiento global y si ellos están dejando de consumir por los bajos precios de los commodities, pues la economía global también tendería a desacelerarse y es lo que están empezando a sentir. No obstante, Europa, que por ahora mantiene correlación con el resto del mundo, pues sus datos económicos han sido distintos y viene una tendencia completa, una tendencia diferente. Así que hay que tenerlo en cuenta. Por ahora hay correlación en mercados europeos, pero no descartamos que tarde o temprano la correlación pueda llegar a perderse. Es una jornada ausente de fundamentales económicos para Europa. Waterford International sube 14% luego de cancelar oferta de acciones. Algunas de las noticias relevantes de empresas en Estados Unidos, donde, por ejemplo, Tesla Motors está cayendo 1.4% en el pre-market, también algo de presión y correlación con el resto de los mercados. Mercado colombiano, Ecopetrol estaría produciendo 768.000 barriles día, según su presidente. El promedio del primer semestre fue de 770.000 con 600. Básicamente permanece la producción. El tema es el precio del petróleo, si logra repuntar o no. Ya hablaremos en gráficos sobre lo que es la acción de Ecopetrol. 9 de la mañana, índice manufacturero de la Fed de Richmond. Tenemos una noticia de importancia media. Ya mañana tendremos variación semanal de inventarios de crudo. Hoy en la tarde tenemos la variación API, nos da una previa de cómo estaría esa variación.
Y el PMI manufacturero de Estados Unidos también lo tendremos el día de mañana. Lo que es miércoles, jueves y viernes tendremos más noticias económicas que puedan agregar un poco más de tendencia con fundamento, no simplemente la expectativa de mercado. Así que en términos generales, los mercados internacionales mantienen incertidumbre e indecisión. Los temores sobre desaceleración global se mantienen. Así que tenemos ese escenario para el día de hoy, ya lo miraremos en gráficos qué tanto puede ser este movimiento y recordemos que el mercado local podría continuar bajo presión si el precio del crudo no repunta. Estamos en un movimiento de toma de utilidad donde las zonas de soporte y las correcciones como retroceso de Fibonacci serán importantes para definir si la tendencia alcista se recupera después de estos movimientos o volveríamos a la presión bajista que ya conocemos durante casi todo el año. Así que estaremos atentos a las resistencias de corto plazo para anular esa presión bajista. Ya lo miraremos en gráficos para entenderlo mucho mejor. El Dow Jones sigue en la zona de indecisión. Recordemos que no ha podido pasar los 17. Ayer intenta impulsarse, pero justo está en la parte media y los 16 es la zona de soporte. Vamos a establecer estos dos niveles. Podemos tener descensos hasta los 16, pero tarde o temprano recuperar. Si pierde ya los 16, quiere decir que la tendencia bajista podría acelerarse. Una tendencia bajista que ya se forma por promedios móviles de 20 y 40 periodos y por esta línea de tendencia. Así que importante superar los 17 para anular la presión bajista, lo contrario podemos estar 16, 17 en lateral. Si rompe los 16 se aceleraría ese sesgo. Estamos por debajo de promedios móviles de 40 y 20 periodos. El IPSA sigue algo lateral, ayer tuvo algo de freno. El soporte de los 3.700 sigue vigente, no obstante ayer tuvo algo de presión bajista. Si hoy cierra por debajo de los 3.780, 3.760, esta zona, es posible que tengamos mayor presión bajista. Si logra aguantar esos niveles, aún hay posibilidad de volver a la parte alta. Atentos a esas zonas de indecisión, leve presión bajista. Igual el índice general de la Bolsa de Valores de Lima no ha definido tendencia, se mantiene sobre 10.000, no ha pasado máximos, sigue en comportamiento lateral. Y el dólar en el día de ayer, ante la caída en el precio del petróleo, pues repunta un poco, no con mucha volatilidad. Recordemos que tendrá que pasar los 3060 para darnos otro impulso a 3200. De lo contrario, 3060 contra 2920 serán los niveles claves. 3060, 2920. Si supera 3060 quiere decir que la presión alcista puede volver con mayor fuerza. De lo contrario, simplemente podría mantenerse en esa zona. Solo rompiendo los mínimos de jornadas anteriores hablaríamos de mayor sesgo bajista. Por ahora la indecisión con leve sesgo alcista es el escenario probable. El WTI recuperando en el día de ayer a 46.68, una recuperación sólida, pero hoy está en 45,48. Vuelve a la parte lateral sin definir mayor tendencia. Recordemos nuestras velas de una hora que siguen la zona de indecisión en el proceso de pullback. Perdió algo de fuerza. Estará, bueno, esto es una nueva línea, pero esta era la previa, ¿cierto? Logró aguantar y se mantiene sobre esos niveles, no obstante. Creo que tenemos que actualizar líneas de soporte. Esta línea será clave de los 44.50, 45. Dependerá de estos niveles que pueda mantenerse lateral y volver a buscar 47.50. Ya si rompe los 44.50, 45, que es tanto esta línea de soporte como el pullback, la presión bajista se incrementaría. 45, 44, 50, la zona importante para poder mantener todavía la posibilidad de avanzar a 47.50, incluso 49.50 en el corto plazo. En el mediano existe la probabilidad de 54 siempre y cuando se mantenga sobre estos niveles. Por ahora, 44, 50, 45. Si los pierde, la presión bajista podría volver en el corto plazo para hoy. Si logra superar los 46.10, hay posibilidad de retomar el sesgo alcista. O sea, mientras esté por debajo de 46.10, hay posibilidad de buscar las zonas de soporte. Ya miraremos si aguanta o no los niveles. Si logra superar los 46.10, la presión alcista volvería antes de tiempo. Así que por ahora seguimos en una zona de indecisión para el precio WTI. El euro 1.11,58 siguió perdiendo terreno, pese a que los datos económicos de Estados Unidos fueron débiles y Europa pues viene con mejores cifras. La verdad, este movimiento se esperaba un poco más de caída y presencia de compradores un poco más fuerte, pero por ahora simplemente está retrocediendo de nuevo hacia zonas de soporte. No se descarta que puedan aparecer algo de compradores, pero el mercado viene con una presión más bajista y fortaleza del dólar pese al panorama fundamental. Vamos con, antes de pasar al Colcap, vamos con los ETF. Recordemos, vamos a tener ahora todos los días una mirada a algunos ETF relevantes de índices
que nos permiten una tendencia global y general. Sobre todo empezamos con el ACWI, terminamos con el ayer, pero este es el índice o es un ETF que replica el índice de All Country World, de todos los países del mundo. Es una muestra general de lo que es la economía global, que se mantiene en zona de indecisión. También mantiene tendencia bajista, al igual que el índice Dow Jones, se mantiene por debajo de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Recordemos que solo superando esa zona de 57, 58 ampliaría las ganancias. Estamos en una indecisión que nos demarca. Estas fueron las líneas de ayer, mucho más claro el movimiento del día del 56 contra el 54.80. El que rompa primero nos daría tendencia. Si rompe 56.10 hay posibilidad de avanzar 57.58. Si no lo rompe y por el contrario rompe los 54.80, la posibilidad de descensos a 53 se incrementa y ya miraremos qué tan rápido baja para incluso hablar del 51. Solo superando 57.58 el índice mundial ingresaría de nuevo a tendencia alcista. Vamos con el oro, ETF del oro GLD. Este es un ETF que negocia el oro y tenemos algo de corrección. Viene con un comportamiento de indecisión este ETF, ¿cierto? Viene con esta zona, esta línea de tendencia bajista que está en 110, 100, no sé cómo es una zona de resistencia, 105 como la zona de soporte. Estamos en una zona de indecisión para el oro. Así que si rompe los 107, hay posibilidad de buscar 105. Si logra aguantar 107 y aparecer compradores, aumentaría la probabilidad de buscar de nuevo el 110, incluso una ruptura hacia el 115. Por ahora hay indecisión en el oro, pero estaremos atentos a esas zonas de ruptura que podrían generar una nueva tendencia para el metal. Y tenemos lo que es el TLT. TLT es un ETF que replica los títulos del tesoro, en este caso es en largo. Entonces TLT es uno que replica los índices de lo que es los títulos del tesoro de largo plazo, 20 años, importante. Entonces, si logra pasar los 122, hablaríamos de poder avanzar a 127.50. De lo contrario, si no logra superar los 122, aún hay espacio para descender a 117.50 y 115. Esto implicaría entonces por ahora que igual estamos también en una zona de algo de indecisión para lo que es los títulos del tesoro. Y si quieren irse cortos en tesoros, este es el TBF. El TBF es un ETF que se va corto en títulos del tesoro a más de 20 años, o sea, a largo plazo. En este caso, él subió en el día de ayer. Así que mientras él esté sobre los 24.70, hay posibilidad de avanzar a 26 y 26.50. Es la perspectiva contraria. Cuando los títulos del tesoro disminuyen en tasa, o sea, se valorizan, gana el TLT y el TBL gana, perdón, TBF gana cuando las tasas suben. Tenemos más alternativas interesantes. Así que hay algo de indecisión en términos de tasas también. Se nota en este comportamiento lateral. El mercado no lo tiene muy claro si la inflación va a estar alta o no va a estar alta. Hay algo de indecisión en lo que son las economías del mundo. Y vamos con el IMG, terminamos con él, que es el ETF de emergentes, donde continúa la tendencia bajista bajo la línea que vimos, el 42, para lograr anular la presión bajista. Y tenemos esta pequeña línea del 40,50. Descenso de 40,50 puede llevarlo a 38,50. Hay bastante sesgo bajista en términos de acciones, tanto a nivel global como de emergentes, en zonas de indecisión de corto plazo que nos podrían definir una tendencia más clara. Por ahora la indecisión parece ser el común denominador con leve sesgo bajista. Vamos con el Colcap, que mantiene un comportamiento similar. Recordemos la línea de tendencia bajista que no pudo pasar y cerrábamos ayer el triángulo de esta forma. Esto quiere decir que si no logra superar pronto los 1250, la posibilidad de alcanzar 1220 se mantiene en el corto plazo. Ya miraremos qué tan rápido alcanza, a ver si puede continuar la presión bajista o si en el 120, pero en el 1200 logra recuperar terreno. Esta zona de soporte del 1200 será importante para definir si simplemente es una corrección y logran los compradores volver a tomar fuerza, o si rompe los 1200 la presión bajista se incrementaría para este activo, para nuestro mercado. Bogotá continúa dentro de la zona de indecisión. Recordemos los 61.662 como la resistencia más fuerte. Por ahora, mientras esté sobre los 57.300, hay posibilidad de buscar 60, incluso 62, o mantener el lateral. Si vuelve a romper 59.300, perdón, 57.300,
la probabilidad de descenso se incrementa a 59.300 la zona de soporte para mantener la indecisión en Banco de Bogotá. BBC no marca precio en el día de ayer, después de la caída simplemente se quedó 16.50 contra 16.30, perdón, contra 15.50. Seguimos en esa zona de indecisión. Solo superando los niveles de 16.30 hablaríamos del sesgo alcista, romper 15.50 hablaríamos de descenso. Sigue en la zona de indecisión con poco volumen en medio de la incertidumbre generada el día de ayer. Celsius rompió el soporte de corto plazo de 3.820, lo que es soporte ahora resistencia. Si no logra cerrar pronto por encima de 3.820, la probabilidad de corrección se incrementa hacia niveles de, primero, 3.560 y 3.460. Puede llegar hasta 3.460 sin perder impulso alcista, según la teoría de retroceso de Fibonacci. Así que mientras esté por debajo de 3.820 aún tenemos posibilidad de corrección. Ya si en esa caída de próximas jornadas rompe los 3.460, la probabilidad de mayores caídas se incrementaría. Estamos en un movimiento de corrección. Si hay ruptura de resistencia a corto plazo, los compradores volverían antes de tiempo. De lo contrario, iríamos hacia zonas de soporte. Evaluaremos cuándo aparecen compradores o si volvimos a tendencia bajista. Cementos Argos falla un poco el movimiento el día de ayer con la caída. Si no recupera pronto los 9.820, hay posibilidad de volver hacia la zona de 9.400, 9.000. Si logra superar los 9.400, perdón, 9.840, no sé por qué dije 420, perdón, 9.840. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede alcanzar a 9.400, 9.000, superándolo podría volver a los 10.200, 10.500. Pierde entonces fuerza el movimiento alcista con la vela grande del día de ayer. Cemex Latam Holding hace una pequeña pausa, 12.500. Si logra aguantar 12.500, hay posibilidad de avanzar 13 y 13.300. Si pierde los 12.500, entraría también junto con el resto de mercado hacia la zona de corrección de 11.900. Importante los 12.500 para mantener el impulso, lo contrario entraría también en modo corrección y evaluaremos esas caídas para determinar si se tendría un mayor descenso o no. Volúmenes descienden en Canacol 6.700, mientras esté sobre 6.700 aún podemos avanzar a 7.400. Si pierde los 6.700, la corrección también entraría para este activo hacia la zona de los 6.200, 6.300 en primera instancia. Ya valoremos si hay posibilidad de una corrección un poco más profunda. Por ahora 6.700, si logra aguantar ese nivel, el sesgo alcista se mantiene, posiblemente menos volátil, pero si rompe los 6.700 podemos tener algo de corrección hacia lo que era resistencia, ahora zona de soporte 6.300, 6.200. Evaluaremos los movimientos cuando se den con concreto. Marca precio en el día de ayer se mantiene dentro de esta zona de indecisión, recuperando ampliamente las pérdidas de jornadas previas, pero pues, los técnicos no aplican mucho por la liquidez. Dorficol intentó recuperar los niveles de resistencia, pero no pudo, 37.700. Mientras esté por debajo de 37.700, aún hay posibilidad de corrección a 36.600, la zona de promedios móviles de 20 y 40, resistencia previa que ahora es soporte. Para continuar el impulso, si lo rompe iríamos a 36, pero se rompería el sesgo alcista o se perdería mejor solo rompiendo el 35.600. Mientras esté sobre 35.600 aún hay posibilidad de que sea una corrección dentro de tendencia alcista. Importante los 37.700. Mientras esté por debajo de ese nivel, el sesgo de corrección se mantiene vigente. Precio del petróleo es 45.55, Ecopetrol no pasa los 1.460, recuerden que tienen que pasar 1.460 para poder avanzar hacia 1.530, 1.540, mientras esté por debajo de ese nivel, si hay ruptura de nuevo los 3.90, la presión bajista podría incrementarse, importante los 460 para lograr un poco el sesgo bajista, de lo contrario existe la probabilidad de mayores caídas. Empresa Energía Bogotá retrocede en el día de ayer, pierde un poco el impulso, llega a la zona de soporte. Importante, 7.50. Si logra pasar el 7.50, el sesgo alcista volvería, de lo contrario, mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede corregir a 7.20. Vamos a trazar diferentes líneas. 7.20 es la más importante, 7.20, 6.90 y 6.50 como zonas de soporte. Importante los 7.40, 7.50, cerrar por encima de ese nivel para anular presión bajista, de lo contrario podemos continuar con el movimiento de corrección. El cóndor frena en el día de ayer un avance muy fuerte hacia los promedio móvil de 40 periodos. No se descarta que después de esta caída tengamos y gap, un gap que puede, pues, siempre hay gaps, pero este gap estuvo fuerte.
Si logra aguantar el 1200, bueno, bajo ese escenario, si no recupera pronto los 1280, podemos tener corrección a 1200. Si logra superar 1280, vuelve el sesgo alcista. 1280, la resistencia de corto plazo para construcciones del cóndor. Los técnicos no muy confiables en ese escenario. No marca precio en el día de ayer. Enca sigue en comportamiento lateral sin mayores cambios. ETB logra avanzar lentamente sobre los 580. 575. Si pierde los 575, la caída puede ser el famoso 550, que ya se nos modifica a 560 un poco. Si logra mantenerse sobre el 75, hay espacio para el 595 y 610. Por ahora, importante los 575 como la zona de soporte de corto plazo para mantener el impulso. Y si lo rompe, podemos descender a la zona de 560 en medio de corrección. Éxito no pudo pasar los 16, 16, 100. Así que mientras esté por debajo de 16, aún puede alcanzar 15,300. Recuerden que si pierde los 15,300, la probabilidad de nuevas caídas se incrementaría incluso a 14 o 13,800. Solo superando los 15,600, perdón, 15,900, 16,000, volveríamos a los 17. 16 para anular la presión bajista. Si no logra superarlo, existe probabilidad de ruptura a la baja. 16 después de la formación de las dos velas anteriores, cambia un poco más el sesgo a sesgo bajista. Grupo Argos. Después del volumen alto, los 18 es ahora la resistencia, mientras esté por debajo de 18 puede corregir a la zona de los 17. También usemos el retroceso de Fibonacci para determinar el 61.8. 16,400, puede caer a 16,400 sin perder tendencia alcista. Ya si pierde ese nivel, el sesgo bajista volvería. Y solo superando los 18, hablaríamos de que los compradores vuelven a tomar control del mercado. Grupo Aval, marca precio otra vez en zona baja. Vamos a dejar el 1175, 1180 para superar y volver a 1250. De lo contrario, mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede alcanzar 1130 y 1120 como escenario probable. Grupo Sura, fuerte descenso en el día de ayer, rompe el mínimo la vela de hombre colgado. Así que mientras esté por debajo de los 35,500, 35,500, hay posibilidad de continuar con la corrección hacia 34,400, 33,600. Ya miraremos cuándo aparecen compradores. De lo contrario, solo superando los 35,500 hablaríamos de poder recuperar hacia 37, 35,500 la nueva resistencia. Los movimientos del día de ayer lo que hicieron fue generar una presión bajista y aumentar la probabilidad de corrección después del rally previo. Lo que evaluaremos ahora es cuándo termina la corrección, cuándo aparecen de nuevo compradores o si volveremos a tendencia bajista. Por eso le haremos seguimiento diario. ISA rompe los 7,000, falla entonces con alcanzar los 7,600 y pone freno al movimiento alcista. Si no logra recuperar pronto los 7,000, hay probabilidad de corrección a 6,500, 6,300. Si rompe los 7,000, el avance puede volver a 7,600. 7,000 será un nivel importante para determinar la corrección o el regreso al sesgo alcista. Y esa gente se une también al movimiento 3,200 contra 2,970. Vamos a dejarlo oscilando en esos niveles. Veamos que aquí más que el tema de la compañía es el tema de la venta cuando se conozcan noticias. Así que el mercado posiblemente se mantenga indeciso. El euro se dio terreno de $1,133 la onza, 1,123. Y movemos el soporte a 1920. Mientras esté sobre 1920 aún puede avanzar a 2060, pero si rompe 1920 podemos corregir hacia 1800 y 1750. 1920 el soporte para mantener el impulso o la corrección como escenario probable. Nutresa después de ese fuerte volumen ayer frena un poco el avance, logra mantenerse sobre la línea de tendencia, no obstante 21,200. Si no logra superar pronto los 21,200 hay posibilidad de descender a 20,300. Solo superando los 21,200 podemos avanzar hacia los 22 y 22,200. 21,200 como el nivel de resistencia para lograr anular la posibilidad de corrección. Ya si rompe los 20,200, la presión bajista podría volver 21,200, el nivel de resistencia importante para Nutresa. Preferencial Aval continúa con la caída, vamos con el retroceso de Fibonacci. Continúa el movimiento superando los 1170, 1170 podría retomar el sesgo hacia 1210. De lo contrario, mientras esté por debajo de los 1170, aún puede descender a 1110 sin perder el impulso alcista. Ya perdiendo 1110, pues volvería el sesgo bajista. Estamos en la corrección, retroceso de Fibonacci, 1170 la resistencia de corto plazo. Avianca Holding intenta recuperarle de terreno, hay decisión, muy bajo volumen en Avianca en últimas jornadas, solo superando los 1100
2160, que no lo pasó en el día de ayer, 160, 170 podría tener el impulso alcista. De lo contrario, mientras esté por debajo de ese nivel, puede acercarse de nuevo a 2080. 2080 contra 2150, aunque el escenario probable, digamos que 30% de continuar con descensos, sin 50% de mantener un lateral y 20% de un sólido repunte. Es el escenario más probable por ahora. Preferencial Bancolombia descendió, no logra pasar los 26 y se acerca a la zona de soporte 25.200. Si hoy pierde 25.200, hay posibilidad de 24, 23.400. Solo superando los 26 podríamos avanzar a 26.600. 26.000 la resistencia para anular la presión bajista. Si no logra superar pronto ese nivel, aumenta la probabilidad de ruptura hacia los 24. 26 la resistencia para anular la presión bajista. Vamos con preferencial Cementos Argos. Vela tipo martillo invertido, así que 9200 nos demarca esa vela. Superando el 9200 podríamos avanzar a 9700, 9800. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún ya estamos en los niveles de soporte de Fibonacci. Está en el 5061. El siguiente es el 9800. Si pierde 9800, el sesgo bajista podría irse hasta 8200. De lo contrario, dependerá de estos niveles si puede mantener o no el impulso alcista. 9200 para confirmar la presencia de compradores. De lo contrario, ya estamos llegando a niveles de 50-61 después del rally previo. Preferencial da vivienda, mismo escenario. Viene con mayor presión, consecuencia del tema de capitalización en Centroamérica. Igual 61.8. Si no recupera pronto los 24.100, existe la probabilidad de descender incluso hacia los 22. Entonces, importante 24.100 para anular la presión bajista. De lo contrario, el sesgo se mantiene para este activo con algo más de presión a la baja por fundamentales de Centroamérica. Preferencial grupo Argos. 17, mientras esté sobre 17 tendrá que pasar los 17.500 para poder avanzar a 18.300. Si no supera 17.500 y por el contrario rompe 17, la caída puede ser hacia 16.200 y 16. Sigue en una zona de indecisión la preferencial de Grupo Argos. Preferencial Grupo Sura 35. Rompiendo el 35 volvería a 36.500. De lo contrario, puede corregir a 33.500, 33 como escenario probable. Importante los 35 como resistencia. Y terminamos con Pacific Rubiales, que no ha podido cerrar por encima de los 8.400. El cierre del día de ayer volvió a ser 8.300, aunque se había movido la resistencia hacia los 8.800, la cual no pasó. Solo superando 8.800 podría avanzar a 9.400. Seguiría aún dentro de sesgo bajista, por debajo del promedio móvil de 200. Solo si rompe los 8.000 aceleraría la presión hacia 7.200. 8.000 contra 8.800, los dos niveles importantes para definir un cambio de dirección. El sesgo se mantiene bajista en la mayoría de plazos para Pacific Rubiales. Así que en términos generales, nuestro mercado está empezando a tener un movimiento de corrección después del rally previo. Lo que hay que evaluar es si hay ruptura de resistencias para que los compradores vuelvan, o de lo contrario hay que estar pendientes cuando ingresan los compradores a ver si logran mantener el sesgo de mediano plazo o por el contrario se pierde y la presión bajista se incrementaría. Así que estaremos muy atentos a esos niveles de, de corto plazo de resistencia, sobre todo para hablar la presión bajista. Y los movimientos son consecuencia del temor sobre el crecimiento global ante los bajos precios de los commodities y la desaceleración de los emergentes, que lo colocó en el radar la Reserva Federal después de su decisión de tasas. Bueno, entonces vamos con preguntas. ¿Podría, por favor, informar cuándo Canacol publicará sus resultados? Hoy estuve navegando en la página de Canacol Energy y la verdad no encontré una fecha específica después de navegar a través de esta página. La parte de relación con el inversionista, tanto en preguntas, frecuencias, noticias, presentación, pues no tengo una fecha de, de cuándo sería la presentación de resultados, pero pues es probable que sea durante esta semana. Entonces no tenemos por ahora la información. Si me voy por ejemplo a noticias o si voy a eventos, no está la información. Entonces vamos a estar atentos. ¿Se puede modificar puntas antes de la apertura del mercado? Sí, recuerden que ustedes pueden, incluso cuando el mercado está cerrado, modificar las puntas que tienen vigentes en la plataforma, solo que verán los cambios reflejados en la apertura o en la preparación de la apertura, que son 15 minutos antes. Así que hay posibilidad de cambiar puntas.
incluso cuando el mercado está cerrado desde la plataforma. ¿Qué fundamental de Centroamérica bajó preferencial de vivienda? Tuvo que capitalizar filial en Costa Rica y a través o sea, capitalizó Panamá y Panamá capitalizó Costa Rica. Recordemos el tema por el que atraviesa Centroamérica un poquito por temas de deuda. Canacol tiene hasta 90 días luego de cerrado el último ejercicio. Si estaremos atentos esta semana posiblemente sea, no tenemos una fecha confirmada, pero estaremos atentos a esas noticias. No sé si tengan más preguntas. Igual el punto clave de esta semana es la corrección y ya miraremos cuando tenemos ese movimiento. Por análisis técnico se puede intuir un buen reporte de utilidades para Canacol. Algo los estuvo manteniendo con bastante fuerza compradora, no sabemos porque pues digamos que es información que no conoce el público, así que hay que estar atentos a las zonas de soporte. Todo lo que fueron las noticias de inversiones y demás, pues ha tenido mayor fuerza para Canacol, incluso es una compañía que no ha incrementado de forma significativa su endeudamiento pese a la coyuntura de bajo precio del petróleo. Es buena señal comprar cuando en las puntas se ve que están comprando cantidades grandes de acciones, no necesariamente porque esas cantidades grandes pueden aparecer un vendedor grande y llevárselas. Digamos que es un juego más de corto plazo, sí pueden dar soporte, pero digamos que es mejor ir con la tendencia de corto y mediano plazo y acompañarla ya con las puntas importantes, porque esas grandes demandas también pueden, digamos que irse ante una gran oferta, no es una garantía 100%. ¿Qué piensa de éxito? ¿Cuándo puede parar de caer? Pues por ahora la perspectiva sigue siendo bajista hasta que no cambien los técnicos. Recordemos que los técnicos lo que nos ayudan es medir la tendencia. La tendencia es la dirección más probable del mercado. También suelo decir como la tendencia es mi amiga. Y pues seguimos bajo tendencia bajista en la mayoría de indicadores, así que hasta que no tengamos una señal, que la tendencia se revierte por lo menos en el corto o mediano plazo, pues el sesgo sigue siendo bajista y para eso es el 16-16-100, que mientras esté sobre ese nivel la presión sigue siendo a la baja. Desde lo fundamental, en las últimas adquisiciones no le gustó mucho al mercado y lo ha asumido también en la correlación general, le ha incrementado un poco la correlación general con el mercado. Es posible que se frene nuevamente la venta y Sagen creería que no, ya que ya se debería proceder. Ahora el tema es la coyuntura para la venta de Isagen. Las condiciones frente a las perspectivas de los emergentes ha cambiado y pues eso también pues, va a mantener un poco el tema con algo de volatilidad. No obstante, el sector de energía eléctrica sigue siendo uno de los más apetecidos a nivel internacional. El dividendo de Avianca lo pagarán el 31 de octubre, es el plazo máximo. Entonces, si no dice nada, asumo que lo pagarán el 31 de octubre. Éxito cuando termina de caer, tiene buenos fundamentales. Recuerden que la frase que se usa, no me acuerdo en este momento el autor, es el mercado es esquizofrénico en el corto plazo, recupera su cordura en el mediano plazo. En el corto plazo hay más emociones que pueden incluso ir más allá de lo que uno considera fundamentalmente correcto y ya en el mediano plazo, pues los resultados empresariales marcarán la tendencia. Eso es una premisa general, no necesariamente está aplicada a éxito, pero digamos que en el corto plazo el tema es mucho más de emociones y de correlaciones y de fuerzas, de sentimientos del mercado general, más que de fundamentales puntuales de la compañía. Ya cuando conocemos esos resultados, pues vamos teniendo una tendencia y pues los últimos fundamentales de éxito que siguen siendo buenos resultados, las adquisiciones en Argentina y en Brasil, pues no fueron muy bien tomadas por el mercado. Así que hay que estar muy atentos a las resistencias de corto plazo. Mientras estemos por debajo, el movimiento de corrección seguirá presente y lo que valoremos es cuándo aparecen compradores para determinar, bueno, esto fue una corrección, la tendencia alcista vuelve o de lo contrario se rompieron soportes de mediano plazo, la tendencia bajista regresó al mercado. Estamos en un movimiento de corrección. Bueno, veo que no hay más preguntas, entonces atentos a los niveles de corto plazo. Muy buen día para todos.